Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevo encuentro, no capítulo, nuevo encuentro con el país y los escritores. ¿Por qué digo nuevo encuentro? Porque hoy vamos a reproducir un programa grabado en marzo de este año con Abel Basti, uno de los más grandes, palabra autorizada, diría yo, el nazismo en la Argentina es Basti, Abel Basti, escritor, periodista, investigador, el hombre que más sabe de temas nazis en la República Argentina y que ha puesto en el tapete parte de la historia oficial, porque ha descubierto no solamente la presencia de otros jerarcas como Mengele, como Eichmann, como Pavlovich, los que vivieron aquí en la República Argentina, sino que además, como Pritzker en Bariloche, sino que además ha descubierto y con pruebas fehacientes de que Hitler vivió en el sur argentino, en Bariloche, con su mujer Eva Braun. Esto viene a confirmar un poco lo que se descubrió hace unos años cuando se hizo la pericia de los restos del búnker de Berlín que supuestamente pertenecían a Hitler. Cuando se peritaron eran restos óseos de una mujer, lo cual determina que el gobierno de Moscú, los rusos, no tenían precisamente los restos porque no existían. Está comprobada la presencia por las investigaciones y yo no dudo, y además no hay que tener pudor en contar la historia como es. Si la historia la escriben, ¿no?, los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, ¿no? Bueno, lo cierto es que la verdadera historia dice Hitler en Argentina, en Buenos Aires, aparentemente vivió hasta los 81 años y además Eva Braun terminó sus días en un departamento en la calle Montevideo. Si hay mucha prueba, hay testigos, hay un suboficial que ya falleció del ejército que fue enviado del general Perón a Bariloche con un portafolio con documentación secreta. Además está el testimonio ya de la desaparecida China Zorrilla, con Preciavale. Sí, hay muchos testimonios, y no es casualidad. Y son todas personas creíbles. Así que hoy vamos a disfrutar de este capítulo que es el más escuchado y el más visto de estos 11 años, 540 capítulos del país y los escritores. De ahora en más, entonces, Abel Basti nos habla de Hitler y Eva Braun viviendo en la República Argentina. Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con el país y los escritores. 11ª temporada, 11 años ya, del programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Mire, hay un colega periodista, escritor, investigador, ya estuvo en este programa, que realmente ha hecho unos trabajos tan excepcionales. Él es Abel Basti, es un periodista argentino, es de la provincia de Buenos Aires, radicado en Bariloche, que se ha dedicado a investigar lo que es la ruta de Hitler y de los nazis en la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Bariloche, obviamente la República Argentina, allí está Abel. Abel, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto y felicitaciones por el trabajo, te lo dije en privado y te lo digo en público. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo vos fuiste periodista de Clarín y de Ámbito, cierto? Sí, sí, y de la agencia de noticias DIN, Diarios y Noticias, en su Bien, momento. claro. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empieza esta investigación con el tema nazi en Argentina? ¿Fue algo que lo empezaste de joven? ¿Cómo surge esto? No, la verdad que de joven nunca tuve interés en el tema de la guerra, menos de los nazis. No, no era un tema cercano a mí, ni de mi interés, la verdad que nunca me interesó, todo lo contrario. Pero bueno, estando yo de corresponsal en Bariloche, estalló el caso de Erich Priebke, que era un capitán de la CSS cuya extradición fue requerida por Italia en su momento. Así que tuve que comenzar a cubrir ese caso diariamente. Era un conjunto de información permanente. Argentina era importante en el mundo noticioso a nivel internacional por ese caso. Así que tuve que involucrarme en el seguimiento del tema y además comenzar a investigar. Eso fue en los años 90.
y fue el inicio de un camino que recorrí hasta hoy. Bueno, Pritzker fue un caso notable porque vivió muchos años y fue una personalidad destacada en Bariloche. Sí, sí, era una personalidad muy, muy destacada, se reunía con el gobernador, con el intendente, con los concejales, con las máximas autoridades nacionales si venían a Bariloche, era un personaje muy, muy distinguido, digamos. Claro, para que la gente se ubique, fue sindicado como el jefe de lo que fue la matanza de las fosas ardeotinas, ahí cerca de Roma. Así es, efectivamente, una represalia de los nazis en Italia. Se mataron más de 300 civiles. Y bueno, Erich Priebke era uno de los hombres encargados de la organización de esa matanza. Y personalmente él tuvo que ejecutar a dos personas. Cuando yo le pregunté por qué él, que era un oficial, tenía que matar, dijo, bueno, pues nosotros teníamos que dar el ejemplo, si no, después los suboficiales no mataban. Así que los primeros que matábamos éramos los oficiales. Bien, Pritzker, no, si no me equivoco, fue en 95, por esa época, ¿no? Sí, 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 exactamente. Vos sabés que yo, no sé, creo que vos lo entrevistaste cuando, o me parece, si no me equivoco, que cuando lo estabas entrevistando es cuando lo detiene, algo por el estilo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, yo lo estaba entrevistando en su casa en horas nocturnas, cuando irrumpió la policía para detenerlo. Así que tuve la primicia en vivo y en directo. Bueno, te cuento algo, yo estaba en Nueve Diario en esa época y Romay me encomendó el caso y me encomendó hablar con Pedro Bianchi, que era el abogado que tenía Pritzker. Y Pedrito Bianchi nos pidió $40.000 por la entrevista. Y bueno, Romay llegaba a 20, no quería más y bueno, no hicimos la entrevista por cuestiones de peso. Pero bueno, yo sé que no la pedía Pritzker la plata, sé que la pedía Bianchi. Pero bueno, La pedía él. sí, claro. Seguramente Pripke no estaba enterado de eso. No, yo estoy seguro, Bianchi era un... Bueno, tiene en su haber sido el abogado de Macera, entre otros, ¿no? Pedro Bianchi. Sí, sí, hombre de la P2, un hombre pesado, pesado. Muy pesado, sí. Un hombre que desayunaba a las 7 de la mañana con whisky. Impresionante. Pero bueno, empieza con Pritzker. ¿Qué es lo primero que empezás a investigar? Bueno, como la información era permanente y no estábamos con el fax, escribíamos a máquina Olivetti, terminaba de escribir el despacho, lo mandaba por un fax, pero a la media hora Pripke estornudaba, entonces tenía que volver a hacer otro escrito. Bueno, eran otras épocas. Y lo primero que empezó a sonar es en un río revuelto de información, porque era una conmoción enorme en la comunidad, era el tema de los submarinos que habían llegado a la Argentina trayendo nazis, ¿no? Y eso me empezó a hacer ruido porque en la historia oficial eso no ocurrió. O sea, lo que ocurrió en Argentina fue lo que sí, dos submarinos se rindieron oficialmente en Mar del Plata en el 45, pero no que hubieran llegado otros submarinos, que era lo que se decía, y que en esos otros submarinos hubieran llegado muchos nazis a la Argentina. Así que esa fue la primera punta de investigación. Comencé haciendo notas para el diario Ámbito Financiero, fui al litoral marítimo, navegué, busqué submarinos, hablé con pobladores, con aviadores, con buzos. Este, bueno, el primer submarino lo encontré muchos años después, en el 2022, pero empecé en esos años, en 1995. Ese fue el primer tema fuerte, digamos, porque era algo atípico que no se correspondía con la historia oficial. Bien, bueno, no se conocía además, casi prácticamente, si vos no empezás con las investigaciones, y si no pasa lo de Pritzker, que también fue una casualidad que lo descubrieran, yo creo que este tema no era un tema atrayente para el público, ¿no? Sí, era un tema tabú también, ¿no? En Bariloche esto todo se sabía, los viejos sabían, pero nadie lo hablaba, ¿no? El hecho de esta detención generó una gran polémica y ahí comenzó a soltarse esta parte de la información que no se había compartido y bueno, había que seguir esas pistas y ver realmente si esto era así o era un mito, ¿no? Así que, bueno, mi trabajo consistió y consiste en eso, en buscar evidencias, testigos, que todavía los hay, viejitos que todavía sobreviven,
documentos, fotos, y con eso ir armando un rompecabezas donde uno va poniendo todas las piezas, que son muchísimas, pero que va dando, en la medida que uno las va poniendo, va armando el dibujo de ese rompecabezas. Tiene colas colas de vaca, patas de vaca, etcétera, es una vaca. Ahora, o sea, es que yo trabajé muchos años en Radio Belgrano, ahí en Uruguay 1237, ¿no? Y teníamos de vecina a China Zorrilla. Y China Zorrilla alguna vez nos contó que estando en Bariloche, que fue actuar con Perciavale, estuvo alojada en un hotel donde en un momento determinado, después de la función, la recibe Hitler. ¿Qué sabes de esto vos? Sí, sí, yo esa historia la seguí bastante. Eso fue en el Hotel El Casco. Ellos estuvieron hacia, no me acuerdo si era 1969, por ahí estuvieron en el Hotel El Casco y los invitan a saludar al dueño, que no Ujú. estaba en el hotel, estaba en su residencia. Y ahí es cuando dicen que al ser recibidos por el dueño en una especie de hall de entrada, que es donde los saludó, ellos podían divisar que en el salón principal había una gran reunión y que efectivamente estaba Hitler y Eva Braun. Los dos sostuvieron este relato y lo que dice Percival es que volvió 10 años después a Bariloche, se alojó en un hotel que era el Hotel Edelweiss, que había un gerente muy viejito alemán ahí y que le contó esta historia y el hombre lo miró como naturalmente diciéndole, sí, sí, efectivamente, esto era así porque Hitler se quedaba 6 meses al año en Bariloche para esa época. Yo en Ahora, uno de mis libros hago una descripción muy exacta respecto a quiénes eran los dueños del hotel y el marco de esa reunión, ¿no? O sea, resulta todo absolutamente razonable. claro, hay que recordar que Argentina tuvo mucha vinculación con el régimen nazi. Recordemos que fuera de Alemania el acto más grande nazi se hizo en Luna Park, si no me equivoco. Sí, a partir de la toma del poder de Uriburu en 1930, el país se nazifica, ¿no? Hitler asume en el 33, pero ya el partido nazi comienza, ya estaba trabajando en Paraguay desde mediados de los años 20, 28, 29, y hace lo propio en Argentina. Y además, bueno, tenía algunos componentes interesantes estas relaciones porque, por un lado, los militares argentinos ya desde principio de siglo eh, tenían adoctrinamiento alemán, usaban uniformes alemanes y se compraban armas alemanas, ¿no? Y había una gran admiración por las Fuerzas Armadas alemanas, así que había una corriente de simpatía, empezando por lo militar, y después había otra línea también que hay que seguir porque siempre es la ruta que lleva al puerto, que es la ruta de los negocios, ¿no? Ujú. Entonces, también sabemos que las grandes empresas alemanas, los grandes bancos alemanes ya a partir de los años 20 se radican en Buenos Aires y comienzan a hacer grandes negocios en distintos rubros como la construcción, por ejemplo, servicios, etcétera. Y bueno, ahí hay una mezcla de intereses entre los gobernantes, los empresarios, especialmente conservadores de la época, y donde se va mezclando también la ideología. Y bueno, eso se fortalece muchísimo en los años 30. Este acto que vos decís precisamente es a fines de los años 30 cuando Alemania toma Austria, y bueno, se hace una celebración en el Lunar Park, que es uno de los actos más grandes en el exterior del partido nazi. Ahora te pregunto, y después te voy a preguntar sobre la ruta de cómo Hitler llega a Sudamérica. Te pregunto, ¿en algún momento se dijo que los dueños del Hotel Edem financiaban parte del partido nazi en Alemania? El Hotel Edem que está bueno, ahora es un monumento, no funciona como tal, que está en la provincia de Córdoba. Sí, sí, bueno, yo tengo en mi canal de YouTube una entrevista a la persona clave que atendió a Hitler en el Hotel El Edén después de la guerra. Ella decía que era un matrimonio sin hijos. Ella decía, Ida Einhorn decía que era prima de Hitler y sí está muy acreditado, inclusive con filmaciones, la relación que tenían
con Hitler, hay fotos, hay filmaciones de ellos en Berlín. Hay un documento del FBI que dice que la confianza era tal que eran personas que podían entrar a los aposentos privados de Hitler sin pedir permiso, lo que realmente era excepcional, ¿no? Que pudieras entrar al dormitorio de Hitler sin pedir permiso. Por Dios. Es excepcional, pero es lo que dicen los documentos. Bueno, esos mismos documentos tienen un dato muy, muy interesante, porque el presunto suicidio de Hitler es el 30 de abril de 1945. Sin embargo, en septiembre del 45 hay un documento del FBI que dice que se están haciendo los preparativos en la falda argentina para recibir a Hitler. Estamos hablando de varios años después de la supuesta muerte de Hitler. Y ese dossier de documentos del FBI da cuenta de la relación, inclusive de los aportes económicos de este matrimonio al canciller del Tercer Reich. Así que bueno, yo te diría que hay toda una historia muy acreditada de documentación en cuanto a la relación de ellos, y después hay una serie de testigos importantes, no solamente esta persona que nombré, hay más testigos, y fotos que están fuera del alcance público, Epa. porque quienes las tienen no acceden a mostrarlas públicamente, pero digamos de Hitler en Córdoba. Claro, en Córdoba. Ahora, lo interesante es que evidentemente Hitler tuvo mucha relación con la República Argentina y que de a poco nos fuimos enterando de esto y que Hitler, bueno, también hay la necropsia que se hicieron a los restos que encontraron ahí en el búnker, determinaban que era el cadáver de una mujer y no de un hombre, no era el de Hitler. ¿Recordás esto, no? Sí, sí, yo creo que hay dos partes. Yo en uno de mis primeros libros hablo de la trama europea, o sea, Ujú. cómo fue el escape, la simulación en el búnker, toda la trama para que él pudiera salir, haciendo creer al mundo que se había suicidado, que ese era el plan B, digamos. Hitler tenía un plan B. A partir del momento que no puede tomar Rusia, en el año 43, él ya tiene un plan B ante la posibilidad que pierda la guerra. Está peleando contra todo el mundo, sabe que es muy difícil ganar esa guerra. Así que ese plan se pone en ejecución en los últimos meses con el ok de Estados Unidos, porque además necesitaba un acuerdo con los norteamericanos que lo alcanza con el presidente Truman, no con el presidente Roosevelt. Roosevelt se oponía a este acuerdo. Cuando muere Roosevelt, que es también hacia finales de la guerra, los nazis pueden llegar a alcanzar un pacto con Truman, que es muy básico. Es, ustedes son anticomunistas, nosotros somos anticomunistas, dicen los Ujú. nazis. El enemigo común nuestro es la Unión Soviética, así que dejémonos de joder, no nos vamos a andar tiroteando nosotros de vuelta si el enemigo es la Unión Soviética. ¿Qué les ofrecemos? Bueno, tenemos tecnología que ustedes no tienen, tenemos capacidades que ustedes no tienen, tenemos hombres científicos, técnicos, especialistas que ustedes no tienen, y tenemos divisas. Tenemos todo el oro del Tercer Reich, más este otro capital que tampoco ustedes tienen, así que ofrecemos todo esto, pongámonos a trabajar juntos, y efectivamente se llega a ese acuerdo. La intención fue evacuar todo de Alemania antes de que los rusos tomaran Alemania, porque si no, todos estos capitales, ya sea humanos o materiales, iban a quedar en manos de los soviéticos, y se concreta y se pone en ejecución este plan de evasión, que como dije era de concepción nazi, pero necesitaba contar con este acuerdo para implementarse, y se implementó. Bien, ahora algo muy interesante que es saber cómo llega, por dónde llega, porque hay un documental de National Geographic que habla de misiones, que mostraron que hay restos de vajilla nazi, que hay símbolos, pero bueno, Hitler, ¿cómo entra a la Argentina? ¿Por submarino? ¿Cómo llega? Bueno, la evasión comienza en 1945, todavía no está, no somos conscientes de lo que significó esta evasión, porque no era que escapaba Hitler, escapaban miles de hombres, estamos hablando no de cientos, estamos hablando de miles, y de empresas completas, por ejemplo, porque las empresas alemanas no quebraron ni se fundieron cuando terminó el nazismo en Alemania, todo lo contrario, se reciclaron en América. Entonces, es una evasión masiva fabulosa.
que significó varios años. O sea, la evasión comenzó en el 45, pero hasta los años 50 seguían llegando contingentes de nazis a América, ¿no? Es muy grande. Ahora, respecto a los principales, bueno, tenían que ser los primeros y en la forma más encubierta posible. Así que Hitler va a llegar a la Argentina en un convoy de submarinos, de varios submarinos que habían sido preparados para esta travesía, que se concretó en el invierno del 45, 1945. Así pronto, poquito después de que terminó la guerra. Sí, 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 porque el plan, Hitler sale antes de que se muriera, digamos. Se suicidó Claro. el 30 de abril, él el 22 ya estaba fuera del búnker, camino a Austria, que es el primer sitio donde va, y después va a Barcelona. Yo estoy hablando con el nieto del piloto que lo llevó a Barcelona, eh, y de España. El nieto vive en Suiza en este momento. Y bueno, de España ya estaba preparado el tema de los submarinos hacia Argentina. Porque también se decía que había escapado hacia una base que tenía Alemania en Noruega. No, hacia ahí fueron otros nazis, pero no Hitler. No alargaron el camino. Ir a Noruega era alargarlo. Y lo acortaron. El modo más directo era salir de España, donde se habían hecho todos los preparativos. Es decir, que viene por submarino y llega a qué parte de la costa argentina. Bueno, esa es una pregunta que yo estoy tratando de resolver, porque llegaron varios submarinos. Ujú. Entonces, determinar exactamente cuál tiene un problema, porque llegaron varios y en forma simultánea y a veces varios en el mismo lugar. El caso de Necochea, por ejemplo, en Necochea hubo varios desembarcos juntos durante una sucesión de días. Submarino que yo encontré está frente al puerto de Quequén. Ahora, saber exactamente en cuál de esos submarinos llegó Hitler tiene un rango de dificultad. Pero tenemos el elemento de prueba que los nazis llegaban en submarino. Y el viaje a Bariloche fue en tren, desde la estación de San Antonio Este a la estación anterior a Bariloche, que estaba dentro de la estancia San Ramón, que hoy se llama Perito Moreno. Y él llega a Bariloche y va a la estancia. Sí, 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 es una estancia alemana desde principios del siglo XX, pertenecía al Principado alemán. Ya en esos años, el primer campo alambrado de la Patagonia, más de 100.000 hectáreas alambradas, eh, control absoluto del territorio, porque era la boca de entrada a Bariloche. Tenían el aeropuerto, tenían la estación de trenes, tenían la ruta de que venía de Buenos Aires, que pasaba por la estancia, así que estratégicamente ubicada. Y el ferrocarril del sur estaba en manos de los nazis. Está en los documentos de inteligencia y de la policía de la época. Lo controlaban los alemanes. Así que invierno del 45 era imposible llegar a Bariloche por rutas de ripio, con nevadas totalmente deterioradas. Lo más seguro era el tren, y efectivamente se concretó en tren esa llegada a la estancia, porque la estancia tenía además una estación de ferrocarril adentro. Epa, mucho poder, Sí, ¿no? a mí los primeros datos fueron de casualidad, porque un herrero muy viejito que estaba trabajando en mi casa, que no sabía que yo escribía sobre los nazis. Ya tenía yo publicado más de 10 libros, pero el hombre no sabía. Él me preguntó a mí: ¿usted cómo cree que vino Hitler? ¿Qué sé yo? Le digo: no sé, no tengo la menor idea. Y vino en tren. ¿Y usted cómo sabe? Le digo: y porque mi mamá trabajaba en la estancia y ella me contó cuando llegó en tren. Eh, así que ese fue el primer dato. Bueno, además me contó varias cosas que decía la madre de la presencia de Hitler en la estancia. Pero después tuve otro relato muy interesante en la otra punta de la vía. Esta era la cordillera, la otra punta de la vía era el mar, es San Antonio Este. Ujú. Y ahí tuve el relato de un electricista que fue convocado de urgencia a la estación, un electricista de ferrocarriles, porque el convoy especial que salía de San Antonio Este hacia Bariloche tenía problemas eléctricos. Así que el hombre no duda en asegurar, o dudaba, ya falleció, en asegurar que en ese convoy viajaba un montón de nazis, pero principalmente el que estaba en el centro
de la escena era Adolf Hitler, que estaba saliendo hacia Bariloche. Ahora, ¿tenés acceso o se puede acceder a la estancia? No, ¿no? Yo tuve acceso, esa estancia fue vendida al dueño de Suyar, un multimillonario suizo que se llama de apellido Jacobs. Ujú. Él falleció, está la hija bueno, estamos en ese nivel de personalidades, ¿no? Que es la actual dueña. Solicitando permiso se puede llegar a acceder, pero la gente, el personal tiene prohibido hablar de este tema. No se puede hablar de este tema. Claro, por los vestigios. Seguramente vestigios deben quedar, pero bueno, hay que ver qué es lo que te podés acceder, a qué lugares, ¿no? Sí, sí, pero es bastante interesante, inclusive sin entrar a la estancia. Yo en mi canal de YouTube tengo un tour, digamos, a la zona. Recomiendo hacerlo a lo que les interesa porque da el marco referencial histórico de dónde fue Hitler a parar, ¿no? En 1945. Hoy la zona es muy desolada, imagínate Ujú. 80 años atrás. ¿Vino con Eva Braun? Sí, 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 él vino, ese es otro dato interesante, él vino con 56 años de edad, sin ningún problema de salud, con una mujer mucho más joven que él, casi 30 años más joven que él, con poder, con dinero y con tiempo. Era un jubilado VIP, seguía a través de testaferros teniendo acciones mayoritarias en holdings alemanes, las empresas que él había favorecido durante la guerra, los grandes holdings, sobre todo en la industria bélica, químicas, farmacéuticas, etcétera, etcétera. Así que era un hombre, desde el punto de vista económico, poderoso, sin mayores preocupaciones, bajo protección internacional por parte de los Estados Unidos. Ahora, vos entrevistaste a un militar que fue enviado por Perón con documentos para ver a Hitler. Sí, sí, eso es así. Es uno de los tantos testimonios. Es importante porque, bueno, es un teniente coronel, pero esa misión fue asignada en 1953. Él era un hombre muy joven, era un teniente de 20 y pico de años. Pero bueno, tenía sangre alemana, de apellido Heil. Su bisabuelo había sido cónsul alemán en Argentina, o sea que había una cierta simpatía germanófila, digamos, Ajá. por ese lado. Y en algún momento hubo una razón de urgencia para llevarle un maletín a Hitler. Él dice con documentación, no sabe qué llevaba, pero fue convocado a la Casa de Gobierno, se le dieron instrucciones precisas. Perón personalmente le asignó la misión, le dijo que dependía de su carrera si hablaba de esto, que esto era absolutamente secreto. Y efectivamente fue embarcado en un avión en Palomar, en el mismo día salió con ese portafolio que te llevaba una cadenita atada a la muñeca, para que no se lo arrebataran. Llegado el caso, tenía esa salvaguarda de la cadenita. Llegó al aeropuerto viejo de Bariloche, fue recibido por otro oficial que lo llevó directamente a esta estancia que estamos hablando, la estancia San Ramón. El hombre cuenta que fue recibido por Hitler en persona, tras pasar por los controles, ¿no? Dos guardaespaldas, un encargado, etcétera, que lo llevaron a lo que él denominó el despacho de Hitler, un escritorio en un salón muy grande con ventanales, que lo recibió personalmente, que intercambiaron algunas palabras, que le preguntó cómo estaba el general. Bueno, él hizo la entrega del portafolio y la misión terminó de esa manera, o sea, entregando el portafolio, volviendo a Buenos Aires también en forma secreta, rápida, y teniendo que ir a rendirle cuenta ese mismo día a Perón a ver si la misión había ocurrido perfectamente como estaba planeado. Y Perón le volvió a reiterar, le recuerdo que en esto va su carrera, usted de esto no puede hablar nunca. Y no habló nunca hasta hace muy poco tiempo, poco antes de fallecer, pero no públicamente, lo hizo con la mujer, con la esposa. La esposa se lo contó a un hijo, el hijo asombrado me llamó a mí. Le digo, bueno, ¿vos hablaste con tu papá? No, no hablé, pero le creo porque un militar de la vieja época no miente. Y bueno, hay que entrevistarlo. Así que bueno, elaboramos una serie de preguntas. El padre no quería saber nada con aparecer en la prensa. Así que mi primer libro
sobre el tema aparece como Teniente X, ¿no? Porque no quería ser nombrado. Ajá. Al poco tiempo de fallecer, bueno, ya se liberó el nombre, ese era el acuerdo con él y con la familia. Así que bueno, sabemos que se llama Teniente Coronel Julio Hale. Ya hasta aquí tenemos probado la presencia de Hitler en la Argentina y hay un dato de la realidad, de la protección, porque también vivió Adolf Eichmann y sin embargo los agentes del Mossad lo raptaron de Argentina. Se ve que no gozaba de la misma protección Eichmann, ¿no? Bueno, es todo un tema ese. La verdad que es todo un tema, porque miles de nazis vinieron a América y miles vinieron a Argentina. Estamos hablando, según los investigadores, di- todos acuerdan en un mínimo de 10.000 nazis Ah, 10.000 Argentina. tantos. Y solamente en Argentina, ¿eh? Sí, sí, hablamos de De Argentina. mínima. O sea, los cálculos menores dicen 10, de 10 para arriba. Eh, Estamos hablando igual, bueno, Estados Unidos mucho más, por supuesto. Brasil también. eh, Chile, todos los países de la región recibieron nazis y todos los países de la región acordaron en los años 50 que estos nazis pasaban a ser servidores de los gobiernos en defensa de la lucha contra el comunismo. Claro, Si uno agarra un mapa geopolítico en los años 50, va a ver que son todos gobiernos militares en América, de derecha, anticomunistas, con asesores nazis. Qué sé yo, el más famoso Klaus Barbie en Bolivia, por ejemplo, claro. con grado militar, con uniforme militar, y esto es la constante, cobrando sueldo de la CIA y cobrando sueldo del servicio secreto alemán, de posguerra, que Claro. teóricamente no era nazi. Y todos participando además en una red de venta de armas y de drogas, porque esa red simultáneamente fue la que empezó a traficar droga en la región. Digamos, los Qué, nenes, qué ¿no? Qué gente, ¿no? nenes, Porque bueno, aquí qué vivió nenes. Mengele también. Sí, sí, bueno, Mengele, hay un dato que Hiciste me un reel parece, maravilloso, ¿eh? Hablaste con la dueña de la casa, que se sorprendió que estaba filmando sí, ahí en Olivos, ¿no? Vicente López. todo en Olivos, tres direcciones de Mengele en Olivos y el laboratorio en Carapachay. Lo interesante de Mengele es que Mengele entra a Argentina con nombre falso, Helmut Gregor. Ujú. Perón le hace una chanza a Tomás Eloy Martínez, que era un periodista argentino muy reconocido, cuando estaba en Puerta de Hierro. Tomás Eloy Martínez lo va a entrevistar a Perón. Y empiezan a hablar del tema, no como nazis, sino como alemanes llegados a la Argentina. Y bueno, Perón le dice, bueno, le dimos trabajo, ellos nos ayudaron a nosotros, le sirvió a las dos partes. Y pícaramente Perón le dice a Tomás Eloy Martínez, y había un alemán, pero bien plantado el hombre, hacía parir a las vacas mellizas. Qué bárbaro este tipo, dice. Y Perón, sin que nadie le pregunte nada, dice, se llamaba Helmut Gregor. Claro, Tomás Eloy Martínez no sabía, ni nadie sabía que ese era el nombre falso de Mengele, porque todavía no se había desclasificado los documentos. Pero pícaramente hasta le dijo que había estado Mengele, ¿no? Perón a Tomás Eloy Martínez. Lo concreto es que cuando cae Perón en 1955, Mengele quiere tener de vuelta su nombre verdadero, Exacto. 1955, con la Revolución Libertadora. Y comienza el trámite. Entonces le dice, bueno, pero para tener el nombre verdadero tiene que tener certificado de nacimiento, autenticado. Entonces Mengele va a la embajada alemana y le dice, mire, yo soy Mengele, me quiero volver a tener el mismo nombre, necesito el certificado de nacimiento. Entonces hacen el trámite con Berlín, Berlín autentica el certificado y le dicen, bueno, Mengele acá tiene la partida de nacimiento. Así que Alemania tiene, digamos, antecedente de que Mengele estaba en Argentina porque le extiende el certificado. Ahora, Mengele con eso se hace un pasaporte y se va a Europa, incluyendo Alemania, de visita. Así que todo el mundo sabía que Mengele estaba con su verdadero nombre dando vuelta por ahí. Qué bárbaro. Bueno, Tomás Eloy Martínez, autor de un libro muy interesante, ya está fallecido, La novela de Perón. Claro, Es un claro. libro muy interesante, Tomás. Ahora,
Eh, la otra parte, ¿no? ¿Hasta qué época vive Hitler en Argentina? Bueno, Hitler se va de Argentina cuando cae Perón. Se van a Paraguay, como todos los nazis, ¿no? Se van para Paraguay, los nazis importantes. Se radica y usa la triple frontera. O sea, penetra en Brasil cuando tiene reuniones con los nazis de Brasil, ingresa a Argentina cuando tiene reuniones en Argentina y se mueve, tiene viajes largos inclusive. eh, Estaba protegido, así que no tenía problema en moverse. Cuando hay gobiernos democráticos en la Argentina, en los años posteriores, Hitler vuelve a ingresar. No para vivir en forma permanente, pero vuelve a estar, vuelve a Bariloche, vuelve a tener reuniones, etcétera, etcétera. Cuando hay gobiernos militares, se raja, ¿no? Se vuelve a Paraguay. Porque, a ver, yo tengo la versión de que Eva Braun vivió en un departamento de la calle Montevideo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Eva Braun tuvo distintas visitas en Buenos Aires. Cuando Hitler se iba de viaje al exterior, la dejaba en Buenos Aires, en el barrio Belgrano, bajo custodia. Yo conozco al nieto de la custodia personal de Eva Braun, que era un comisario de Buenos Aires. Cuando muere Hitler, estamos hablando de 1971, Eva Braun, como viuda, vive en Buenos Aires. Así Se el queda dato que viviendo tengo en es Buenos bueno Aires. entonces. Sí, no sé la dirección, pero está viviendo en Buenos Aires. Puede ser, tranquilamente, sí. Me dijeron que era la Está calle viviendo en la Montevideo. zona céntrica de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, mirá, yo en el año 94 me entero que Nao, la mujer de Escobar Gaviria, vivía en el country Las Praderas de Luján. En ese momento yo hacía la columna judicial de Canal 9, un noticiero, ya en esa época estábamos, no en 40, pero 25 puntos hacíamos. Y yo doy la noticia. Nunca repercutió. En el año 97 recién la detienen, 3 años después. Mirá. O sea que yo coincido contigo y creo absolutamente en tu investigación porque, bueno, tengo pruebas no solamente de Hitler, porque te he leído mucho, te sigo mucho, sino también de otros casos que me ha tocado cubrir a mí. Ahora, muere en el 71, ¿dónde Hitler? Bueno, yo entrevisté, está en mi último libro, a la viuda de Stroessner. Stroessner tenía dos mujeres, oficialmente dos mujeres, porque en Paraguay, a partir de la guerra del Chaco, la extinción de hombres en Paraguay fue muy, por las guerras que tuvo ese país, fue muy común que un hombre tuviera más de dos familias, ¿no? Estaba aceptado socialmente. Eh, Esto incluye a Stroessner. Stroessner tenía una mujer de su edad y una mujer más joven, con la que tuvo dos hijos y le había comprado una residencia en Asunción donde se hacían las reuniones de gabinete y donde él se reunía con su plana mayor. Como quería que esta mujer, que de apellido es Legal, Ñata Legal, el apodo es Ñata Legal, como quería que esta mujer tuviera actividad política, parangonando a Evita, tomaba como ejemplo Evita, esta mujer participaba de las reuniones de gabinete y con sus militares, o sea, estaba muy empapada de todos los temas. Ella vive, yo la entrevisté hace un año más o menos, y ella me dio muchas precisiones respecto a la vida de Hitler en Paraguay. Respecto a la muerte, ella me dice, no, murió en Brasil, en San Pablo, pero lo trajeron a Paraguay, el cadáver. Eso es lo que me cuenta ella. Hicimos una filmación de casi una hora con lujos de detalles respecto a los sitios que estaba. Me dice, era Vox Populi, todos sabían. O sea, se hablaba en tono bajo, pero todos sabíamos que Hitler estaba acá. Ahora vos escribiste un libro que es La tumba de Hitler, que es del año pasado, ¿cierto? Exactamente, ¿Y dónde está la tumba de exactamente. Hitler? Qué pregunta, ¿no? Bueno, no, fue trasladado, murió en Brasil, pero se hizo la cripta, se hizo en Asunción del Paraguay, en lo que era un viejo establecimiento alemán, era una especie de lugar de resguardo, de
de geriátrico, de lugar donde la gente iba, cuando iba a atenderse del interior, iban a Asunción, los alemanes paraban ahí, había restaurante, había cocina, bueno. En los subsuelos de ese lugar se hizo la cripta y se lo enterró. Ahí hubo ceremonias en ese lugar, estuvo con personas que estuvieron en ese lugar. Ya cerca del año 2000, ya había sido bloqueado, había sido cerrado la cripta, y después se construyó un hotel encima se tiró el edificio antiguo y se hizo un hotel encima. O sea que Se llama puede, Hotel Palmas del Sol. Está muy cerca del centro de pues calle España, muy cerca del centro. porque Palma es la principal avenida de Asunción. Sí, no está sobre la Avenida Palma. El hotel se llama Palma del Sol y Ah, la calle es España. o sea que está la chance de que haya quedado preservado abajo o que no esté más. Exactamente. Mis intentos por investigar eso no fueron buenos. Yo hice la presentación para pasar un georradar en el piso del hotel, pero me sacaron corriendo. No hubo forma de que accedieran. Digo, es muy fácil esto, es como una aspiradora. Uno pasa con la aspiradora, no Claro. molesta a nadie, no rompe a nadie, pero verificamos, no, me sacaron carpino. Estos locos, viste que en la Argentina está de moda insultar al periodismo, ¿no? Entonces, estos locos periodistas, ¿dónde se meten? Ahora, ¿te ha traído algún problema este tipo de investigaciones? Porque yo siempre tuve la sensación de que algo queda del nazismo, del viejo nazismo, algo que está latente, que seguramente debe tener nuevos adeptos que tipo cofradía o sociedad secreta siguen fomentando. No, hay cosas que son de gajes del oficio y que no son trascendentes. Acá el problema mayor es el bloqueo de la información oficial, esté el gobierno que esté y el país que sea. Esto ocurre en Argentina y ocurre en Estados Unidos y en otros países. Si nosotros tuviéramos acceso a toda la información clasificada que hay en este momento, tendríamos el cuadro absolutamente completo. Te lo digo con el tema de los submarinos. El tema de los Claro, submarinos, a mí la Armada me llamó, me dijo, Basti, no joda más con esto, acá le damos toda la información que pudimos recabar de la base General Belgrano, acá está todo lo que le podemos dar. Y yo le digo, ¿y lo que no me pueden dar? Y no, eso se lo pasamos al Ministerio de Defensa. Ah, al Ministerio de Defensa. Le hago la nota al Ministerio de Defensa, solicito. No, negativo, esto es secreto. Ah, me presento en la justicia, reclamo este material. No, esto es secreto militar. Primera instancia, Comodoro Pi. Segunda instancia, Cámara Federal. Solicito. No, secreto militar. bueno, evidentemente sigue la protección vigente, porque no hay duda de que con todas las comprobaciones que has hecho, además hay muchos documentales que informan y es más, en el exterior yo viajo mucho a Europa y nos indican como que, bueno, Argentina fue un país importante para los nazis y se indican al gobierno de Perón como un gobierno nazi, por ejemplo. Bueno, pero mira, yo encuentro un submarino hundido en el puerto de Quequén a 28 metros de profundidad, que es nada, es para Sí, un buzo deportivo, a 4 kilómetros de la costa, que también es nada, estás ahí nomás, estás a 10 minutos con un fuera de borda. Al día de hoy el gobierno no ha reconocido que se trata de un submarino. qué bárbaro. Ahora, el tema de los submarinos. En Mar del Sur había un hotel que tiene tantas Sí, historias ahí. Ahí Bebo Granados, que fue compañero mío en Canal 9, tenía una playita privada que él explotaba. Y siempre me contaban que ese hotel llegaban los submarinos con heridos y era una especie de hospital que tenían los nazis. ¿Qué hay de todo eso? sí, sí, que desembarcaban ahí, que usaban el hotel. Eso es cierto. Toda esa área era de actividad nazi. Mira, yo tengo mapas del Servicio de Inteligencia nazi, no de la Marina, del Servicio de Inteligencia respecto al litoral argentino. Estaba todo absolutamente cuadriculado, que era la metodología que tenían ellos para localización de áreas, con cuadrícula y subcuadrículas, para decir qué lugar estás. Entonces no decís estoy en
Mar del Sur estoy en JB87, qué sé yo. Esos mapas incluyen las rutas de los submarinos alemanes durante la guerra. Y durante la guerra vos ves las rutas en esos mapas, todo el litoral atlántico argentino era navegado por estos submarinos, incluyendo un ingreso que tiene de ruta a la base General Belgrano. Epa, notable, ¿eh? Más claro echarle agua. En el mar, más claro echarle. Notable, ¿eh? Notable que bueno, no hay dudas. Lo bueno es saber, hay mucha gente que le molesta que se investigue el pasado, por antipatía, por simpatía, por negar la historia. Ahora hay un gobierno negacionista de lo que pasó en Argentina, ¿no? Es decir, la historia es la historia, el periodismo es el periodismo, y cuando un periodista como vos investiga un tema trascendente, esto hay que viajar para darse cuenta, hay que ir a Auschwitz, no sé si ha sido, para darse No, cuenta no de hay. lo que significó el régimen nazi en el mundo, ¿no? Sí, claro, claro. Pero por eso digo, yo creo que esto ha trascendido a todos los gobiernos argentinos. Ningún gobierno ha liberado la documentación que tiene que liberar. Y bueno, nuevamente, yo tengo una prueba de 70 metros de largo, a 28 metros de profundidad. Lo máximo que he logrado es que el Servicio de Hidrografía Naval incorpore como nuevo naufragio en las cartas náuticas argentinas con aviso a los navegantes que eso existe, porque hasta ese momento no estaba ni incorporado a las cartas náuticas. Ahora vos explícame, una embarcación de 70 metros de eslora, que no es un yate Ujú. chiquito, es un pedazo de bestia, con miles de toneladas de acero, hundido tan cerca de un puerto, y no está en las cartas náuticas, y nadie sabe qué es eso. Y cuando uno hace toda la presentación para decir, miren, esto es un submarino, dice, no, es un casco hundido. Sí, sí, de un submarino. Ah, no sabemos. Vamos a incorporarlo a la carta náutica. Para incorporarlo a la carta náutica tuve que hacer, no sé, un año de trámite peleando con el Servicio de Hidrografía Naval, con la prefectura. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cuando en realidad si uno descubre algo, el Estado inmediatamente se pone al servicio o lidera la búsqueda y los datos de ese hallazgo. ¿Qué embarcación es esta? ¿Qué pasó con los tripulantes? ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué fue un siniestro? ¿Qué pasó? ¿Una acción de guerra? Lo mínimo es saber tener información base sobre esa embarcación. Y no te digo, vuelvo a decirlo, no está a 5.000 metros de No, profundidad en el claro. medio del... ¿Y hay Está en la boya boca puesta del ahora? puerto. ¿Le han puesto una boya? No, no hay boya. No hay boya. Pero para que te des una idea, es donde los barcos hacen la espera para entrar a puerto, o sea, donde anclan los barcos para entrar al puerto. O sea, no es que tenés que irte, no, ahí. Tampoco es en la Patagonia, en una playa alejada, en Claro. acantilados donde no hay. No, no, no. Es frente al puerto de Quequén. ¿Vos hiciste un equipo para investigar esto? Sí, armamos un equipo muy provisorio con los medios que tiene un jubilado como yo, que consistió en 3 o 4 buzos deportivos, una lanchita con un fuera de bordo donde hicimos la vaca para juntar el combustible y nada más. ¿Algún colega Y periodista te nada más. acompañó? Bueno, en el grupo que armamos hay un par de periodistas, pero en esa movida, digamos, de terreno, fueron 3 o 4 buzos, una embarcación con un patrón de esa embarcación y nada más. Porque a mí me Absolutamente contó nada. Cámaras esto. deportivas, buzos deportivos y Sí, nada sí. más. A mí me lo contó el pájaro Salinas esto, si no me equivoco. Ah, Cuando... sí, 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 bueno. Lo hemos integrado al grupo, al pájaro, Ah, por su libro claro. Ultramar Sur. El Sí, sí, pájaro sí, tiene sí, muy buena sí. literatura publicada también. Sí, La- amigo el pájaro. el pájaro, sí. Bueno, este programa ha estado varias veces. Bueno, Abel, la verdad que te agradezco tu tiempo. Tenés una veintena de libros publicados: Hitler en Argentina, La tumba de Hitler, Hitler en Colombia, Tras los pasos de Hitler, El exilio de Hitler, La foto de Hitler. Eso debe ser un librazo. Ahí está, el operador dice los tiene Sí, a sí, bueno, todos. ahí están las imágenes, ¿no? Porque siempre dice, usted tiene que conseguir fotos, tiene que conseguir.
como si yo fuera el Estado, fuera ¿viste? El fiscal. Pero sí, hay una foto muy buena, muy, muy buena, con el original. Se hizo la pericia sobre papel, sobre la tinta, y bueno, no tenemos dudas sobre esa imagen que hubo que conseguir, porque la CIA tenía la fotocopia en sus documentos de la foto, pero no tenía el original, ¿no? Entonces había que conseguir el original. Y lo pude conseguir, el original de la foto, y la pericia es terminante, ¿no? Es un Hitler un poquito más viejo, 10 años más viejo que cuando escapó, pero es Hitler. Ahora, en otro país te hubieran dado un Pulitzer por esta investigación. Acá consejos te han dado, ¿no? Acá estamos, tratando de sobrevivir. Che, bueno, mira, sabes que este colega te aprecia mucho, sos muy, muy apreciado por tu trabajo. Te vuelvo a reiterar, Nico Giancaglini, nuestro operador, tiene todos tus libros. Después me va a mandar una foto de biblioteca, te la voy a mandar. Él trabaja en TEA, Buenísimo. formación de periodistas, así que quiero hablar con vos para ver si un día tenés, no sé si virtual como sea, darle una charla a los que están estudiando, que vean que el viejo periodismo, que es repudiado ahora, de tipos como vos, tipos como yo, que yo tengo 52 años de ejercicio profesional, no tengo un día, y sé que hemos hecho cosas importantes, ¿no? Me parece que Claro. no puede pasar de largo todo esto. Afortunadamente a vos te editan sellos importantes, es muy serio tu trabajo, no es vulnerable, que esto es lo importante, ¿eh? Yo, como la otra vez cuando estuviste en el programa, te felicito, te agradezco tu tiempo y contá con mis programas, para difundir, y espero que alguna vez, han pasado tantos años de que finalizó la guerra, que 55, 81 años estamos que finalizó la guerra, más o menos, Sí, ¿no? sí, sí. Sería tiempo de que ya desclasifiquen y que todo el mundo tenga acceso a la verdad. Muchísimas gracias, Abel. No, por favor, muchísimas gracias, y cualquier duda, a las órdenes. Un abrazo. Abel Basti en El País y los Gracias. Escritores. Pequeña pausa y en instante la parte final de este capítulo. ¿Usted? Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre. Bien, la verdad que un programa imperdible de colección en la 11ª temporada. Como el anterior, con Gustavo Sanmartino, Si lo contaste mato, el libro que escribió después de 4 años de charla con Guillermo Suárez Mason, uno de los militares más feroces que ha tenido la dictadura militar, son programas de colección, son parte de la historia. Basti es un grandísimo investigador, no ha sido desmentido porque tiene muy buena información, así que espero que lo hayan disfrutado. Quiero agradecer a Jorge Cabrera, hoy en la operación técnica, a Nico Giancaglini también colaborando, se ha hecho de a dos, a la señora Viviana del Río, nuestra productora, Ricardo Benítez Alcántara, que es precisamente
nuestro investigador periodístico. Hoy tenemos la visita a Carlitos Caira, que es un amigo de hace muchos años aquí en el estudio. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.